Bien, fíjate, vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a ponerle otra función. Vamos a setearla igual a mi variable. Vamos a poner aquí otra función. Guardamos. Recargamos y fíjate cómo sale mi variable. Porque como te digo, cuando se trata de function expression, acuérdate que una function expression es la que se asigna, ahora sí que de esta manera, asignada a una variable o a una propiedad. Pues esta te va a traer el nombre de la variable o propiedad a la que se definió una function expression sin nombre cuando se creó por primera vez. Aquí por primera vez se creó en mi variable. Y entonces aquí la estamos reasignando a otra función. Pero fíjate cómo nos trae la primera vez que se creó, donde se guardó por primera vez. Y esto aplica también, por ejemplo, en los objetos. Vamos a ponerle aquí let objeto. Vamos a ponerle name. Nombre. Vamos a ponerle nombre igual a webtd. Y aquí vamos a decirle que mi variable, vamos a ponerle que objeto método va a ser igual a mi variable. Vamos a ponerle aquí mi variable más bien. Método. Vamos a ponerle aquí hola. Y aquí vamos a poner objeto método punto name. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo hice método. Si esto lo vuelvo a asignar a otra variable, vamos a ponerle let variable igual a objeto punto método. Y aquí ponemos variable. Guardamos. Recargamos. Pues fíjate cómo sale método. Porque es la primera vez donde se guardó por primera vez, ya sea en una variable o en una propiedad. Entonces eso es referente en cuanto a la propiedad name. Vamos a ver otra propiedad que nosotros ya conocemos, que ya la vamos a ir profundizando ya en los próximos videos, ya muy pronto. Vamos a ver la propiedad prototype. Vamos a ver por acá. Voy a quitar esto de momento. Vamos a ver la propiedad prototype. Que esto ya tiene que ver con los objetos. Todas las funciones, excepto las funciones de flecha, tienen una propiedad prototype que se refiere a un objeto conocido como el objeto prototipo. Cada función tiene un objeto prototipo diferente, obviamente. Cuando se utiliza una función como constructor, el objeto recién creado hereda las propiedades del objeto prototipo. Pero esto ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos ya en el tema de los objetos. También, como ya sabemos, pues las variables declaradas dentro de una función no son visibles fuera de ella. Por esta razón, a veces es útil definir una función simplemente para que actúe como un namespace. Aquí tenemos el concepto de namespace. Una función actúa como una especie de namespace. Si tú no sabes, si tú vienes por ejemplo de PHP, ya debes de saber lo que es un namespace, por ejemplo. Aprovecho para invitarte al curso de PHP. Entonces, a veces es útil definir una función simplemente para que actúe como un namespace temporal en el que se puedan definir variables sin sobrecargar el namespace global. Acuérdate que el namespace global pues lo que está en el top level, es decir, lo que está afuera, que no está dentro de ningún bloque de código. Por ejemplo, fíjate, vamos a definir aquí una función. Vamos a ponerle arc. Vamos a ponerle aquí esta función. Voy a quitar esto. Y aquí voy a declarar una función que se llame variable. Es igual a webtd. Y aquí vamos a ponerle, en este caso, variable. Vamos a ejecutar función. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo dice webtd. Entonces si nosotros queremos acceder acá a variable, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo dice que no está definida. Porque como yo te había dicho ya en el tema del function scope, las variables declaradas
dentro de una función, solamente son visibles dentro de ella. Y con esto, pues fíjate cómo ya no ensuciamos el namespace global, el scope global. Acá podemos tener, por ejemplo, let variable igual a global. Y aquí haríamos un log que diga variable. Guardamos, recargamos, fíjate cómo dice global y webtd. Fíjate cómo variable no entra en conflicto con la que tenemos acá globalmente, porque estas solamente están declaradas dentro de la función. Y acuérdate que la declaración es cuando tú tienes let o var. Si no tiene let o var, no estás declarando, sino que estás haciendo referencia. Entonces, cuando queremos declarar, es con let o con var. Entonces, pues las funciones actúan, por eso se dice que las funciones actúan como un pequeño namespace temporal, porque no entran en conflicto o no sobrecargan el global scope. Aquí función, por ejemplo, está definido en el global scope función. Pero por ejemplo aquí si tenemos una función que se llame, por ejemplo, función anidada, que diga un log anidada, y hacemos aquí anidada, ejecutamos aquí, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo aquí función está en el global scope, pero anidada está en el scope de función. Entonces, pues esa es la diferencia entre global scope y local scope. Por eso se dice que las funciones actúan como un pequeño namespace. Entonces, por ejemplo, aquí esta function declaration función, la variable function o el objeto función está en el global scope. Esta referencia, este objeto función está en el global scope. Si por ejemplo a ti no te gustaría ni siquiera ensuciar el global scope con esta función, pues la pudieras hacer una función autoinvocada, como ya vimos. Fíjate, vamos a guardar, vamos a comentar esto. Y si tú de plano no quieres ensuciar nada el namespace global, el global scope global, pues lo que puedes hacer es una función inmediatamente invocada, como ya vimos. Esto sería con function. Y aquí pondrías en este caso un log que diga IIFE, una immediately invoked function expression. Entonces fíjate cómo guardamos. Aquí quitamos esto. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo aquí me faltó invocarla. Guardamos. Recargamos. Fíjate cómo dice invocación. Con esto, pues fíjate cómo aquí no estás ni siquiera ensuciando el global scope con nada, porque esto es una función inmediatamente invocada, no va a ensuciar el global scope. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.